Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. La semana pasada vimos versículos del 3 al 5, hoy veremos del 6 al 8, pero dejadme leer todo el pasaje para que tenga sentido. Es la parte en la que Pablo ora con gratitud, es una acción de gracias. Después va a seguir pidiendo a partir del versículo 9, pero la primera parte es de gratitud. Y dice así: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como la aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Bien, la semana pasada os decía que en esta oración de gratitud yo destacaba 4 elementos, 4 verdades en las que Pablo no solo da gracias, sino que también, como en todas las cartas, cuando él escribe una carta, lo que está haciendo es formando a alguien, formando a la iglesia y formando especialmente a los líderes. Y la oración de gratitud, Pablo, o yo la he dividido en tres grandes verdades: que la gratitud se evidencia orando, que la gratitud viene motivada por el testimonio de los hermanos, que la gratitud está fundamentada en la verdad del Evangelio, y la gratitud incluye el ministerio de hombres fieles. La semana pasada vimos los 2 puntos: la gratitud se evidencia orando y la gratitud viene motivada por el testimonio de los hermanos, y hoy vamos a ver los otros 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver que la gratitud está fundamentada en la verdad del Evangelio. Versículo 6. Empieza hablando del Evangelio, que es como termina el versículo 5, dice: habéis oído antes la palabra de verdad, el Evangelio, y en el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros. Ese verbo en el original griego es un participio presente que transmite la idea de que no solo es que ha llegado, sino que permanece y está presente en ellos. Pablo estaba pues profundamente agradecido a Dios de que la verdad del Evangelio no es que solamente había llegado, sino que permanecía en los creyentes. Además, esta verdad no se había quedado estancado en Colosas, como dice Pablo, sino que se ha extendido ¿hasta dónde, según el texto? Versículo 6. Llegar hasta vosotros, así como a todo el mundo. Todo el mundo, dice, todo el mundo, ¿no? Esta expresión, todo el mundo, es evidente una figura del lenguaje, ¿vale? Que se denomina o que se llama hipérbole. Esto es una hipérbole. Bien, Pablo lo que pretende con esta hipérbole es enfatizar la universalidad del impacto que tiene la predicación del Evangelio. Bien, este Evangelio tiene poder para impactar todo el mundo, y él está convencido de que va a impactar al mundo. Esta es la esperanza que Pablo tiene profundamente arraigada en él. Con esta hipérbole, Pablo nos está enseñando que todo el mundo aceptará el Evangelio. ¿Bien?
él lo que pretende es enfatizar la eficacia de la predicación del Evangelio. Que el Evangelio en sí mismo es poder de Dios para salvar, y como va a enseñar en el capítulo 3, a partir del versículo 11, su eficacia llega a toda raza, a toda lengua, a toda capa social, porque como enseña en el capítulo 1, a partir del versículo 15, Cristo es el Señor de todo, es el que tiene preeminencia en todo. ¿Bien? Según la visión de Pablo, el Evangelio ya prácticamente había llegado al mundo grecorromano, y que era más o menos el mundo por él conocido. Pablo, allí en la cárcel, está haciendo planes para ir ¿a dónde? A Finisterre, a España. Pero Finisterre, a España, quiere ir a España, a Finisterre, al último, ¿no? Para él el último lugar, ¿no? Él allí en Romanos dice que no quiere ir a donde ya alguien está predicando, ¿no? Él es consciente de que apóstoles y otros misioneros están predicando y ya está, ¿no? Entonces, para Pablo, que alguien ya esté predicando en Barcelona, pues Barcelona ya está predicada. Para Pablo hay una iglesia en el Baix Llobregat. El Baix Llobregat ya está alcanzado. Es problema de Viladecans llegar a todo el mundo, porque la palabra ya ha llegado. Esa es la visión misionera que tiene Pablo, un poco diferente a la nuestra, pero es así la visión que tiene Pablo. Este énfasis que tenía Pablo de que toda generación de creyentes tenía que llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, dándole, pues, además, repetidas ocasiones mediante la predicación hablada, pero también mediante la predicación encarnada, para que todo hombre y mujer, incluso niño y niña, tenga oportunidad de escuchar el Evangelio y de aceptarlo o de recibirlo, es un énfasis que debería estar en cada una de nuestras iglesias. Esa es, ni más ni menos que la gran comisión que el Señor Jesús nos encomendó. Y por esta verdad es que Pablo va a decir a continuación que la predicación de la verdad, el Evangelio, lo que hace es producir fruto. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y que dice, está dando fruto constantemente. ¿Bien? Y lo dice desde el día que lo visteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo está diciendo que la predicación del Evangelio por sí misma lleva fruto. ¿Bien? Lo lleva tanto si en nosotros vemos conversión como no conversión. Lleva fruto. ¿Alguien puede decirme por qué lleva fruto simplemente la predicación del Evangelio? Porque el que la escucha, puede aceptarlo o no aceptarlo, pero lo está escuchando. Lo está escuchando. Sí, pero nosotros el fruto lo entendemos como si hay conversión o no hay conversión, ¿no? Cuando Pedro predicó el primer mensaje en Pentecostés, tuvo mucho fruto porque hubieron 3.000 conversiones, ¿no? Entonces ahí hay mucho fruto. Pero en ocasiones el Evangelio es predicado, prácticamente en esta iglesia es predicado cada domingo, pero no todos los domingos se acepta alguien al Señor. Entonces, ¿hay fruto o no hay fruto? Óscar está levantando la mano. Hay semillas sembradas. Hay semillas sembradas, bien, y podríamos decir que eso podría producir fruto, pero una vez que el Evangelio se predica, siempre hay fruto. ¿Por qué? Porque cuando alguien, sea quien sea, predica el Evangelio, está diciendo quién es Dios, cómo es Dios y qué ha hecho Dios.
Por tanto, está dando ¿qué? Gloria a Dios. No solo testimonio, sino está dando la gloria a Dios. Y nosotros fuimos creados ¿para qué? Ahí, para glorificar a Dios. Entonces, se me convierta alguien o no se me convierta nadie, si yo predico el Evangelio, tengo fruto. Porque he glorificado a Dios, porque he exaltado a Dios, porque he dicho cómo es Dios, he dicho qué está haciendo Dios y qué es lo que quiere hacer Dios con el ser humano. Y siempre que predique el Evangelio, haya fruto de conversión o no, hay fruto. ¿Por qué? Porque, como dirá Pablo en Romanos 1:6, el Evangelio es poder de Dios, dinamita, es el verbo griego dinamis, poder de Dios, ¿para qué? Para la salvación, para todo el que cree, ¿no? El Evangelio, dice Pablo, que está operando y generando fruto en todo el mundo, ¿vale? En todo el mundo. ¿Podemos decir hoy que el Evangelio ha llegado a todo el mundo? Sí, ha criticado, pero yo creo que sí. Sí, no, hay aquí... Siempre queda alguien. El problema no es si siempre queda alguien, el problema es si ese alguien tiene o no tiene oportunidad de escuchar la voz del Evangelio. Es decir, una cosa es si el Evangelio ha llegado ya a todos los lugares y otro es si en todos los lugares donde ha llegado el Evangelio la gente lo ha escuchado. Y hay diferencia tanto en uno como en el otro. Podríamos decir que hay sitios del mundo donde el Evangelio no ha llegado. ¿Hay alguna tribu ahí perdida aún? Bien, es posible que aún nos quede alguna tribu, ¿no? Es posible. Pero cada vez queda menos de eso, cada vez queda menos de eso. En el resto, el Evangelio ha llegado de una manera u otra. La cuestión es si el Evangelio que ya está allí está siendo, por un lado, escuchado y por otro, proclamado por quien tiene que ser proclamado. El proclamado debe ser por la Iglesia, evidentemente, ¿no? Entonces, si la Iglesia está haciendo su trabajo de proclamar, esto es de dar diferentes oportunidades a la persona, a las que tiene alrededor, de escuchar el Evangelio o no, si está llevando a cabo la gran comisión. Y otro es si están recibiendo. Ahora vivimos en un mundo que se llama globalizado, donde las redes sociales llegan a todas partes. Es decir, hay gente que no tiene un duro para comer, pero el móvil lo tiene. A ver, es triste lo que voy a decir, pero es verdad, aunque sea triste, pero es verdad. En los campos de refugiados hay hambre para morirse, pero prácticamente todas las familias tienen un móvil. Y teniendo un móvil, tienen acceso al Evangelio. Acceso, ¿no? Quiere decir que ¿me entendéis? Uno de los factores para que Cristo vuelva es que el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Pablo, antes de marcharse, él ya prácticamente estaba convencido de que todo el mundo lo había oído, Y si Pablo ya, imaginaros en el día de hoy. Pablo quería decir algo y Óscar también. No se levantó, pensaba que había... Sí, no, yo, antes que hablara sobre el móvil, que todos tienen su móvil, ¿es necesario diferenciar la sana doctrina y de otro tipo de doctrina cristiana? A ver, en ese sentido nos vamos a llevar tantas sorpresas allí en el cielo, estoy seguro. ¿Cómo? Que nos vamos a llevar tantas sorpresas allí en el cielo. Sí, Estoy convencido, de gente que dices, ese va a estar seguro y de repente no está. Y de aquel que dices, este no puede estar. Vaya, ¿cómo es que está? ¿No? Yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas.
para entrar en el cielo lo único es haber depositado fe en el Señor Jesucristo. Si creo una doctrina o si creo otra, ahí no está el tema. El tema solo está en si yo he depositado fe en el Señor Jesucristo o no. Somos evangélicos porque creemos que en la iglesia evangélica se predica, se enseña la verdad, ¿no? Pero en la iglesia católica no se predica la misma verdad, pero a Jesús se predica de una manera o de otra. ¿Cuántos católicos puede que no nos encontremos en el cielo y nosotros los hemos defenestrado? ¿Y cuántos evangélicos que estaban calentando bancos en la iglesia a lo mejor no están allí en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, es cierto que en Internet, ¿no?, puedes encontrarte muchos evangélicos, ¿no? Con énfasis muy diferentes, eso es verdad, pero lo que da acceso o no al cielo, por así decirlo, es si has creído o no en la persona del Señor Jesús. Hay matices que son no negociables, ¿no? Los no negociables son no negociables, pero hay otros muchos que quizá no son tan negociables y que el Señor, bien observo fiel, entra. Estás profundamente equivocado en que yo iba a venir antes o después del milenio, ¿no? Bueno, estas discusiones si el Señor viene antes o no viene antes, si la Iglesia va a pasar la tribulación o no la va a pasar, si hablar en lenguas es correcto o es pecado. No, solo me venía a la mente este versículo: no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que tiene fe es cristiano porque no está haciendo la voluntad de Dios. No porque no esté haciendo la voluntad de Dios, sino porque no ha depositado fe auténtica. Es decir, porque el Señor le dice: yo no te conozco. ¿Bien? Ahora no me acuerdo qué predicador fue. ¿Qué predicador fue? Ahora no me acuerdo, pero la cita sí que me acuerdo. La cita es que en una entrevista le preguntan a ese: ¿usted cree en Dios? Y dijo que no. Y dejó a todos alucinados. Es como a mí me preguntan ahora en TV3: ¿tú crees en Dios? Yo digo no. ¿Ah, no? Dice: no, yo conozco a Dios. Claro, es decir, y después dijo: es que los diablos creen y tiemblan, no entrarán. Es decir, que creas o no creas a Dios, es decir, la cuestión es: ¿conoces a Dios? Esa es la cuestión. Yo conozco a Dios, le creo, pero además de creerle, conozco a Dios. La Gran Comisión dice: id y haced creyentes a todas las naciones. ¿Dice eso? No. Discípulos es alguien que conoce a Dios, que sigue a Dios, no simplemente que cree que existe. Hay mucha gente que cree que existe y no por creer que existe va a salvarse. Entonces, lo que salva no es si creo o no creo, sino si de verdad he depositado mi fe en Dios y conozco a Dios. Después, aquellos que conocen a Dios, se espera que vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra nos dice de que hay, y no solo la palabra, la evidencia, ¿no? La evidencia contrastada nos dice que hay creyentes que, aún siendo creyentes, no viven bajo la voluntad de Dios. Y aquí la Iglesia no tiene una sola opinión, ¿no? Hay quien dice que la salvación no se pierde y hay quien dice que la salvación se pierde, ¿verdad? Todos sabéis cuál es mi posición. Mi posición es que la salvación no se pierde si de verdad has conocido a Dios, que serás salvo como por fuego, pero salvo, ¿no? Bien, pero cuando llegue allí, el Señor me puede decir: chato, estabas profundamente equivocado. ¿Bien? Porque
porque hay gente que sí que ha perdido la salvación, por ejemplo. Yo no lo sé cómo irá, yo espero que no, pero ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Carmen creo que había levantado la mano. Sí, cuando estaba hablando del mundo globalizado, yo me estaba acordando de que antes, bueno, ya hace muchos años, me acuerdo de un estudio que se hizo sobre los pueblos de España. Sí. Y todavía no había iglesias ni todavía no había sido predicado el Evangelio. Sí. Y ahora estaba pensando en ello porque yo creo que sí que hay sitios de España que todavía no conocen o no han podido. Bueno, no, creo. No quisiera entrar en este debate porque nos va a llevar un tiempo que no. En España, por ejemplo, las aldeas estas están. Lo que sí que está claro es cuál es la visión de Pablo. La visión de Pablo es, llegando a Finisterre y plantando allí una iglesia, España estaba conquistada para el Señor. Esa es la visión de Pablo. Entonces, bien. Seguimos, porque Pablo, en este versículo 6, al concepto oír, que es un concepto que repite mucho en estos versículos, y después haré un énfasis en ello, añade el de conocer. Y con toda la intencionalidad teológica, no utiliza el verbo ginosko, donde procede el término gnosticismo, desconocimiento, sino que utiliza el verbo epegonte. El verbo epegonte quiere decir conocimiento pleno. Versículo 6. Desde el día que oísteis y que conocisteis o comprendisteis, como traduce Biblia de las Américas, las dos traducciones son correctas, y Pablo está diciendo aquí que la verdad del Evangelio se debe creer por fe, ¿sí? Pero eso no contradice de que el Evangelio además sea comprensible, entendible, como también puede traducirse este verbo. Este verbo no apunta a solo un entender meramente intelectual, filosófico, sino a apropiarse de esa verdad, a encarnarla en uno mismo. Es cierto que hay que depositar fe en la verdad de Dios, pero creer el Evangelio es, además, para mí, la decisión más inteligente que uno puede tomar. Ese de el salto al vacío, la fe es un salto al vacío, yo no me lo creo. No me lo creo. Es un acto de fe, pero es un acto inteligente, es un acto porque el Evangelio es entendible, el Evangelio es comprensible. Tanto lo es que hasta los niños pequeños la entienden. Tanto lo es que hasta los niños pequeños se convierten. Depositan fe y entienden las verdades básicas del Evangelio. En la escuela dominical se predica el Evangelio todos los domingos, o se intenta predicar el Evangelio todos los domingos, ¿no? Y se intenta llevar a los críos a Jesús, a que depositen fe. Mis 3 hijos se convirtieron bien pequeños, entre 5 y 6 años, los 3. Y los 3 depositaron fe en el Señor Jesús. Y los 3 entendieron a su nivel las verdades básicas del Evangelio. Y ninguno de los 3 ha tenido que aceptar al Señor de nuevo, no ha tenido la necesidad de aceptar al Señor de nuevo. Han tenido sus momentos de renovación espiritual delante del Señor, como cualquier hijo de vecino. ¿Bien? Pero ese acto de fe con 4, 5, 6 años ya fue auténtico. Y ya entendió lo suficiente. Claro, lo que Joan Marc sabía cuando aceptó al Señor, espero y deseo que no sea lo mismo que lo que sabe ahora, ¿no? Pero este conocimiento no le salva, ¿eh? El de ahora no le salva.
le salvó de ese momento. ¿Bien? Entonces, Pablo está diciendo que gracias a la predicación del Evangelio ellos han adquirido, según el texto, un conocimiento pleno, porque ese es el verbo, ¿de qué? De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y gracias a que estos creyentes no tenían solo una gnosis, un conocimiento gnóstico, sino que tenían este conocimiento pleno de la gracia de Dios, es que ahora no debían dejarse llevar ni dejarse confundir por estas tonterías que les estaban predicando acerca del prenocticismo que yo os he estado diciendo que estaba combatiendo a Pablo. Porque la verdad del gnosticismo es una verdad mística, una verdad que es aire, una verdad que está fundamentada en mil y unas cositas, pero no se sustenta en nada. Y el Evangelio se sustenta en la verdad de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Ante esto que enseña Pablo, yo tengo una pregunta de aplicación para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Soy consciente yo de que tengo un conocimiento pleno de la gracia de Dios? Porque eso es lo que dice Pablo, da gracias de que estos creyentes a los cuales él no les ha predicado el Evangelio, no lo ha hecho él, tienen el conocimiento pleno de la gracia de Dios. Yo me pregunto, ¿tú crees que Pablo podría dar gracias por ti porque tienes conocimiento pleno de la gracia de Dios? Esa es la pregunta. ¿Bien? El apóstol Pedro, cambio de apóstol, de Pablo paso a Pedro, acerca de la gracia de Dios, enseña lo siguiente. Allí en 2 de Pedro, si queréis acompañarme, en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 17 y 18, ya acabando la epístola, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, conociéndolo de antemano, guardaos, sea que arrastrados por el error de los inicuos, es decir, los errores que otros predican, los evangelios que se predican por aquí, lo que nos quieren enseñar en la televisión, que esto de ponga usted un LGTB en su vida y será feliz, ¿no? Porque si no lo pone no estará usted completo, pues eso es un error, ¿no? Esto a ver dónde lo cuelga, porque esto me puede costar caro ahora. Dice: caigáis de la firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahí acaba. Pablo dice que para no ser arrastrados por el error de otros, lo que hemos de hacer es ¿qué? Crecer. ¿En qué? En la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor Jesús, ¿no? Entonces, bien, todos corremos el peligro de ser arrastrados, todos, queridos. El que crea estar firme, miren no caer. ¿Cómo podemos evitar caer? Pues según tanto Pablo como Pedro, que se ponen de acuerdo, creciendo en la gracia y en el conocimiento pleno de Jesús. La pregunta del millón es si lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo y de una manera constante y progresiva. Esa es la pregunta de reflexión. Bien, para aquí un momento. ¿Preguntas o aportaciones antes de entrar? Yo quería decir el versículo de Hebreos 2:3. Sí, si lo lees. ¿Cómo escaparemos si descuidamos nuestra salvación? Una salvación tan grande. Sí, es decir, que tenemos que estar vigilantes, porque ya se ha dicho hace un momento,
Sí, es la misma Estamos idea. estando, pero vigilemos lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo, si estamos obedeciendo a Dios como lo que Dios. Entonces, hemos de cuidar las cosas. Vamos a los dos últimos versículos de esta epístola. Aquí la idea que os transmito en el bosquejo es que la gratitud incluye el ministerio de hombres fieles. Y aquí dice que toda esta verdad de la que venimos hablando, la aprendisteis ¿de quién? De Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte, o de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, no fue Pablo el que llevó el Evangelio a Colosas, sino que fue Epafras el que lo llevó no solo a Colosas, sino a todo el valle del Lico, y lo llevó a iglesias como la Odisea, que después aparecerá en Apocalipsis capítulo 7, o Hierápolis. Y Pablo a este hombre lo describe como amado consiervo y fiel servidor o ministro, tanto da como lo cambia. El primer calificativo, amado consiervo, enfatiza la estrecha relación que existía entre Pablo y Epafras. Era amado y además era un consiervo, es algo con que trabajaba codo a codo, ¿bien? Y la segunda descripción, fiel servidor, enfatiza la calidad del trabajo que realizaba este amado consiervo. Es que además el tío trabaja bien, es fiel, es constante, ¿bien? Para más énfasis, en el versículo 8 nos indica que había llevado la tarea tan fiel que la había culminado al llevarle a Pablo un informe acerca de lo que estaba ocurriendo a esos hermanos. Y el informe se destaca algo que es el amor en el Espíritu, ¿no? Parece más que evidente que Epafras en su informe destacó una y otra vez el profundo amor de los colosenses, ¿no? Y Pablo en estos seis versículos lo menciona varias veces. Era un hecho destacable. ¿Por qué? Porque Epafras se lo dejó ver, ¿no? En esta ocasión, el amor lo califica como en el Espíritu, ¿no? Lo cual quiere decir que ese amor se realizaba dentro de la esfera del Espíritu. Podemos y sabemos que Pablo había enseñado ya en Gálatas que el amor era ¿qué? Fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, ese amor estaba realizado en la esfera del Espíritu. Voy a terminar aquí para dar tiempo a oración, pero para concluir quisiera pues también dar más preguntas de reflexión, de aplicación. Preguntaros, ¿hay algún Epafras en nuestra vida? ¿Existe esa personas de las que puedas decir, he aprendido a guardar la fe, a perseverar en la esperanza, a trabajar y manifestar el amor? ¿Hay personas en nuestras vidas así? ¿Hay algún Epafras? y si lo hay, ¿imitas a Pablo en esa actitud de dar gracias a Dios por ese siervo fiel? Y si aún está entre vosotros, ¿no? Porque puede ser que se lo haya llevado ya el Señor a su presencia, estamos orando para que esa persona siga permaneciendo fiel hasta el final, que es lo que está haciendo Pablo. Bien, os dejo ahí preguntas para reflexión. ¿Hay algún Epafras en tu vida?
y si lo hay, estás orando en agradecimiento por él. No era una pregunta que esperara respuesta, ¿eh? Si quieres responder, responde. Yo creo que sí, que todos tenemos personas que en nuestra vida, bueno, yo digo por mí, en nuestra vida de creyente nos han marcado, o sea, que nos han ayudado y yo creo que sí. Lo que pasa es que igual, como nos volvemos cómodos, no hemos parado a pensar en este sentido, de la manera que Efraín y Pablo estaban tan unidos explicándose el amor que había en diferentes iglesias con los diferentes hermanos. Pero sí, yo pienso que si yo analizo mi vida de creyente, puedo encontrar personas de este tipo. Espero y deseo que cada uno, yo tengo varias, ¿no? Y espero que cada uno de vosotros lo tengáis. De alguna manera llegó el Evangelio hasta nosotros, de alguna manera llegó, ¿no? Pero no solo llegó, sino que alguien quizá os formó y os capacitó. Yo tengo varias personas que han incidido en esa. Pero la cuestión que Pablo aquí no solo reconoce ese trabajo fiel, sino que además está profundamente agradecido por esa persona y da gracias a Dios de forma constante por él y pide por él para que Dios lo siga guardando y lo siga protegiendo. La cuestión es, si yo a esas personas que sé cuáles son, tengo su nombre y su apellido, yo me acuerdo de forma más o menos constante de él o de ellos y doy gracias a Dios por ellos y les sigo pidiendo que lo guarden y que lo sigan utilizando si es que ya no están en su presencia. ¿Me entendéis? Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene seguiremos un poco más adelante. Quiero hacer una nueva aportación y después entraremos ya en los versículos del 9 al 12, que es la segunda parte de petición. ¿De acuerdo?